Bien, queridos hermanos, vamos a empezar a dar la lectura de la palabra que nos tiene el Señor para el día de hoy. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, que nos habla de las acciones de Eliseo. Dice la palabra de Dios así. Libro segundo de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Yahvé, y ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le respondió: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite de perfume. Él dijo: anda y pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación, vasijas que estén vacías, y no te vayas a quedar corta al final. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Vierte aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las llenas. Ella le dejó y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban las vasijas y ella vertía el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Él le respondió: ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que dijo: ve a vender el aceite y paga a tu acreedor. Así tú y tu hijo podrán vivir de lo restante. Eliseo pasó un día por Sunén, donde vivía una mujer principal que le porfió a que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un santo hombre de Dios, que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Para que cuando venga junto a nosotros pueda retirarse allí arriba. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Él dijo a Gehazi, su criado: llama a esta tsunamita. Este le llamó a ella y se quedó de pie ante él. Eliseo dijo a su criado: dile, te has tomado todas estas molestias por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió: yo vivo tranquila entre la gente de mi pueblo. Él dijo: ¿qué podemos hacer entonces por ella? Gehazi respondió: por desgracia, ella no tiene hijos y su marido es ya anciano. Dijo él: llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo: el próximo año, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió: no, mi señor, no me engañes. No engañes a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz a un niño por la época que le había dicho Eliseo. El niño creció y un día se fue donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Lo cogió y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en las rodillas de la madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios. Lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo: envíame uno de los criados y una de las burras. Voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo. Él dijo: ¿por qué vas donde él? Hoy no es novilunio ni sábado. Pero ella se despidió: paz. Hizo aparejar la burra y dijo a su criado: conduce.
En marcha y no me frenes el trote a no ser que te lo diga. Hizo camino hasta llegar donde el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Huesají: ahí viene aquella mujer sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿estás bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió: bien. Pero cuando llegó junto al hombre de Dios a lo alto del monte, se abrazó a sus pies. Huesají se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque está pasando una amargura y Yahvé me lo ha ocultado, no me lo ha manifestado. Ella dijo: ¿pedí yo acaso a mi señor un hijo? ¿No te dije no me engañes? Él dijo a Huesají: ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentras a alguien, no le saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Ve y coloca tu bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: por el Dios vivo y por tu vida que no te dejaré. Entonces él se alzó y marchó tras ella. Huesají había pasado antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no se escuchó voz ni respuesta alguna. Se volvió al encuentro de Eliseo y le comunicó: el niño no ha despertado. Eliseo entró en la casa. Allí estaba el niño muerto, acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta con ellos dos dentro y oró a Yahvé. Se subió a la cama y se tumbó sobre el niño, boca a boca, ojos con ojos, manos con manos. Se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba calentando. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó insuflando sobre él 7 veces. El niño estornudó y abrió sus ojos. Llamó a Huesají y le dijo: llama a la sunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma a tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra. Luego tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal cuando había una hambruna en el país. Los discípulos de los profetas estaban sentados ante él y dijo a su criado: coloca una olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas comestibles y encontró una cepa silvestre y arrancó calabaza silvestre hasta llenar su vestido. Llegó y sin saber lo que era, las cortó en pedazos en la olla del potaje. Lo sirvieron a los hombres para que comieran y mientras estaban comiendo comenzaron a dar gritos: muerte en la olla, hombre de Dios, y no podían comer. Él dijo: traedme harina. Le echó en la olla y dijo: servirlo a la gente y que coman. Y no había ya mal alguno en la olla. Un hombre de Baal Salisá llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él dijo: dáselo a la gente y que coman, porque así dice Yahvé: comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobra, conforme a la palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, después de haber escuchado la lectura que nos permitía, que nos ha permitido escuchar al hermano Einar. Si nosotros vemos aquí, tenemos la intervención de Eliseo y en ese mismo capítulo 4 se narran diferentes milagros de Eliseo. No sé si alguno de nosotros nos vamos a enfocar en un solo milagro, por ejemplo la reproducción del aceite. Alguno se va a referir a la mujer de Sunamita. Y también tenemos la repartición, el sanamiento de las aguas, creo que la comida y la multiplicación de los panes. En cierto momento veremos que escogemos cada uno, pero lo importante de este momento es
pedirle al Señor que la palabra de Él, que es la palabra escrita, no retorne a Dios vacía. Que Dios Todopoderoso haga fecundar, haga germinar, como escuchábamos en estos días. Ayer casualmente escuchábamos nuevamente la parábola del sembrador. Y dice la parábola del sembrador que la semilla que cae en aquella tierra pedregosa es aquella semilla donde hay una persona que escucha la palabra pero no la entiende. Y eso nos llevó a una reflexión de que muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero básicamente no le prestamos atención para poder entenderla. Entonces hoy, Señor, te pedimos que esta palabra tuya, Señor, venga a sanar, venga a liberar, venga a romper cadenas, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu misericordia sea con nosotros. Hoy pedimos que tu poder venga hacia nosotros. Y no pensando en aquel poder que puede tumbar, que puede aniquilar a personas, sino pensando en aquel poder, Señor, que pueda cambiar los corazones, en el poder de tu amor, en aquel poder, Señor, que pueda venir hacia nosotros y en muchas ocasiones, Señor, tocar esa puerta para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y poderte decir que sí, Señor. Todo esto te lo pedimos, Jesús, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Le damos la palabra a quien levanta la mano para meditar la palabra. Henry, Julio o Einar. Como quieran. Bueno, vamos a iniciar por acá, pues. Bueno, bendito sea el Señor que hoy nos ha regalado, como todos los días nos regala cuando nos acercamos a esa presencia de Dios, cuando vamos en busca de que el Señor nos hable, de que nosotros nos queremos hablar, queremos acercar, queremos escuchar la voz del Señor a través de nuestras oraciones. Hoy le damos la gracia al Señor por una vez más estar aquí con ustedes y poder llevar la misión del Señor, el propósito, lo que el Señor ha enviado a hacer a esta palabra que hoy nos ha regalado. Y mira que en el versículo 4 de donde dice la viuda del pobre, sucede de que una mujer casada con uno del grupo de los profetas, dice, una mujer casada con uno del grupo de los profetas, este era un hombre profeta. Y mira el título que le ponen, la viuda pobre, era la esposa de un profeta. Y dice, vino a quejarse ante Eliseo diciendo, tu siervo, ¿siervo de quién? De Eliseo. Siervo de Eliseo. Dice, mi marido ha muerto. Tú sabes que él era fiel. ¿Fiel a quién? Al Señor, al Dios Todopoderoso. Dice, pero ahora ha venido alguien a que... Dice, por ahora ha venido el hombre con quien tenemos deuda para llevarse a mis hijos como esclavos, como paga. Pero ¿qué hace esta mujer? Va primero ante el siervo, ante Eliseo. Se presenta ante Eliseo y le dice, Eliseo, tengo un problema. Mi marido era fiel al Señor. Era un hombre fiel al Señor. Sucede que él ha fallecido, sucede que él ha muerto. Pero se ha acercado un hombre a nuestra familia, a querer llevarse a mis 2 hijos. A cambio de una deuda pendiente que dejó. ¿Quién dejó? El siervo de Eliseo, el marido de esta mujer.
Entonces, Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes algo en casa? ¿Qué fue la respuesta que le hizo esta mujer? Solo una jarra de aceite. Solo una jarra de aceite. Eliseo le dijo, anda, pide a los vecinos que te presten vasijas vacías y que sean muchas vacías. Enciérrate por dentro y vierte el aceite en cada una de las vasijas, retirándolas según se vayan llenando. ¿De dónde iba a coger el aceite esta mujer? De la única vasija que tenía en su casa. Pero Eliseo dice, ¿de qué forma te puedo ayudar, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Tengo solo una vasija de aceite. Estoy narrando un poco la lectura y lo que hace esta mujer, lo que le dice Eliseo. Eliseo le dice, ve donde tus vecinos, presta vasijas, cantidad de vasijas, las que pueda, y vierte en ellas del aceite que tienes en casa, de una sola vasija que tenía. Hasta y la que se vaya llenando, dice, la que se vaya llenando la va separando, y así tendrás para pagar la deuda que había quedado, y tendrás para vivir el resto con tus hijos. Hermanos, esta mujer era una mujer de oración, una mujer que conocía a su esposo, conocía lo que hacía su marido, conocía los movimientos y conocía al Dios que él servía. Cuando esta mujer se vio en problema, ¿qué hizo lo primero esta mujer? Ir a los pies de su profeta, de Eliseo, a los pies de él, a contarle lo que estaba sucediendo, a contarle que había venido un hombre a cobrarle una deuda, pero quien debía haberla pagado ya no estaba. Ahora el hombre viene a cobrarle a ella con los 2 hijos para poder saldar la deuda. ¿Qué crees, hermano? Muchas veces nosotros en la familia llegarán diferentes circunstancias, diferentes problemas, y muchas veces no sabemos a dónde asistir, muchas veces no sabemos a dónde preguntar, muchas veces no sabemos qué hacer con ese problema, qué hacer con esa circunstancia, qué hacer con esa necesidad. Esta mujer hizo algo que debemos de hacer todos, o principalmente cuando llega esta circunstancia, es acercarse a los pies del Señor, acercarse a los pies de Dios y contarle tu situación, contarle tu problema, contarle qué debes hacer, preguntar, Señor, ¿qué hago en este caso, Señor? ¿Qué hago? Quizá esta mujer, si ella hubiese dicho, si no tenía el conocimiento de quién es Dios, de quién era el esposo de ella, o qué hacía el esposo, esta mujer que quizá hubiese aceptado, ¿sabes qué? Llévate mis 2 hijos, o me voy yo también para saldar esa deuda. Pero muchas veces podemos caer en desespero y no vamos al lugar indicado, no vamos a lugares indicados para poder saldar la deuda, para poder saldar el problema, para poder salir del problema, de la circunstancia. Pero esta mujer llegó a los pies de Eliseo, a un hombre de Dios, un hombre muy obediente, un hombre que viene un caminar de obediencia con el Señor. Y esto fue lo primero que me llama la atención de esta lectura.
la mujer decide ir donde Eliseo, donde el profeta Eliseo, donde el profeta de su esposo, donde le servía el esposo a Eliseo. Pero ¿cuál fue? Vamos a ir viendo más adelante qué más nos va hablando la lectura, y así le vamos dando eso que el Señor quiere que nosotros escuchemos, que el pueblo escuche, que las personas que están en sintonía escuchen. Por eso hoy el Señor nos ha regalado esta lectura y le pedimos al Señor que nos siga abriendo ese conocimiento, que nos siga llenando de sabiduría para poder dando y transmitir lo que el Señor quiere transmitir hoy en esta tarde, en este día, hermano Henry. Sí, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. La verdad que hay que glorificar al Señor constantemente, incansablemente. Y una de las cosas, la verdad que es muy importante recalcar, lo primero es que Eliseo le pregunta a la viuda, ¿qué tienes en casa? Asimismo, la palabra de Dios hoy te pregunta a ti, tú, ¿qué tienes en casa? ¿Te hace falta fe? ¿Te hace falta la palabra de Dios? ¿Estás en oración constante? ¿Estás meditando el rosario? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes en casa? Te hace la pregunta hoy la palabra de Dios. Lo bueno de todo esto, y por eso le doy gracias a Dios, es de que la palabra siempre te va a hacer el llamado en el presente, no en el pasado. Te va a hacer el llamado de atención, el ánimo te lo va a hacer en el presente. Y por eso hay que alabar y glorificar al Señor constantemente, porque está siempre insistente en tu presente, en mi presente, no deparándote el futuro. Muchos nos preparamos para el futuro, pero estamos olvidando, estamos desechando el presente, el hoy del Señor. Y en esto el Señor le pregunta a la viuda, ¿qué tienes? Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Verdad? Ya había hablado el hermano Julio de esto, pero me encanta esta parte donde Eliseo le dice directamente, ¿qué tienes en tu casa? Asimismo, también yo en todo este transcurso de este tiempo, desde que inició todo esto de la pandemia, he estado en el punto de ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mi casa? En mi corazón. ¿Qué hay en mí? ¿Qué me falta? Buscar en el Señor, entregarle al Señor o conocer más del Señor. Y esto es muy importante tenerlo claro. Esto es muy importante tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque las circunstancias de hoy, de la actualidad, la mayoría de las personas, la mayoría del creyente, la mayoría del que te está rodeando va a alarmarse por cualquier situación que llegue a tocar tu puerta. Va a llegar el cobrador a mover los cimientos, tal vez de una fe fortificada, pero en el momento cuando ves las limitantes, te vas a sentir derrotado, te vas a sentir decaído, te vas a sentir de que tal vez el tiempo que has invertido en la fe, en el servicio al Señor, en ir y hacer un rosario en comunidad, o el tiempo que estuviste dentro de una comunidad, no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque te ha llegado una necesidad y no tienes en ese momento la solución en tus manos. Por eso es que hay que darle gracias al Señor, porque la palabra de Dios es actual, constantemente. Y aquí Mira lo que sucede con la tsunamita. Dice la palabra de Dios que la tsunamita le obligó, así lo dice en mi versión, lo obligó a quedarse a comer a Eliseo. Y Eliseo en ese momento le preparan una habitación, le preparan o le acondicionan el área de descanso, y Eliseo en ese momento viene y pregunta. ¿Por qué pregunta? Porque él ve una necesidad en esa familia, él ve que hace falta algo, él ve que en esa familia hay algo de los cuales estas dos personas no se han gozado.
y no se han gozado totalmente, pues ya son mayores, ya son de avanzada edad y todavía no saben o no han disfrutado un hijo. Y eso es lo que Eliseo le pregunta: ¿qué necesitas? A ver, dime, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas una ayuda con el superior, con el gerente de alguna tienda? Dime, ¿qué necesitas? La mujer apenada con todo lo que había hecho, tal vez lo hizo sin necesidad de obtener nada, pero de agradar al Señor, le dice: estoy bien así. Pero ya el joven que era el ayudante de Eliseo ya había notado qué es lo que hacía falta en esa casa. Ya había notado que no hacía ruido, mejor dicho, en esa casa. Y era un hijo. Y era un hijo. Entonces le dice: bueno, qué sé yo, ya están viejos, ya están avanzados de edad, no tienen hijos. Entonces la alegría del Señor llega por medio de esa parte. Pero también viene la bendita palabra a reforzarnos, a darnos más fuerza todavía a nosotros. Es de que podemos tener la alegría en el momento, en la constancia, pero necesitamos ir más allá, creer más allá en el Señor. Y ahí es donde lo demuestra la tsunamita, que cuando va en busca del profeta, después que el hijo recayó con el dolor, después que lo tuvo en sus rodillas, después que el hijo muere, que ella va confiando y lo sube a la habitación que habían hecho para el profeta, ella se va en busca de él. Le dice el esposo: ¿pero qué vas a hacer? No es sábado, no es luna llena, no es el tiempo de ir en busca del profeta de Dios. ¿Qué vas a hacer? Mejor dicho, como que te digan a ti: ¿y cuál es la necedad tanto haciendo un rosario? ¿Qué es la necedad tanto leyendo la palabra? ¿Qué es tanto tu necedad? Entonces, esta mujer únicamente se va a buscar al profeta. Se va. No escucha en ese momento todo lo que el esposo le dice. Únicamente le dice: ensillen un caballo, una mula, ensíllenla y yo voy y vuelvo, voy y regreso. Voy y regreso. Es lo contrario a lo que hace la viuda. La viuda va y muestra el problema. Profeta, tengo este problema. Ha llegado el acreedor a cobrar una deuda. Es lo contrario. Esta señora hace totalmente diferente. El marido le dice: no es el tiempo, no es el momento de visitar al profeta. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué lo vas a ir a molestar? Ella únicamente dice en su corazón, ya decidida: voy a donde el profeta. Voy a donde el profeta. Llega a donde el profeta se adelanta, manda al sirviente y le dice: pregúntale. Y ella únicamente le responde: estoy bien. ¿Por qué? Porque está confiando en que llegando al profeta va a obtener una solución de parte de Dios. Va a obtener una respuesta. Va a tener la solución a aquello que visualmente ella está sintiendo, está palpando. Pero en su fe, en su creer, ella sabe de que ella no tiene el control de esto, pero está dirigiéndose a la persona, está dirigiéndose a aquel que si le pides, que si le presentas tu problema, te va a dar una solución. Y aquí es donde yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por su bendita y santa palabra, que es la que nos debe mover aún más allá, aún en nuestras dificultades, seguir confiando en el Señor, seguir animados en el Señor.
a seguir esperando en Él, a no desesperar, a no caer. Y en eso yo le doy gracias al Señor, porque mira, este capítulo 4 tiene 4 diferentes milagros, 4 diferentes milagros, y vistos desde 4 puntos diferentes, donde se manifiesta el poder de Dios por medio de una persona, pero creyendo de que todo aquello que se pida con fe se va a tener una solución, porque el Señor no se limita a nada de esto de lo que nosotros no vemos que lo podemos resolver con nuestras manos. El Señor tiene el control de todo, pero para eso tienes que estar aferrado a lo que tú verdaderamente crees. Realmente vamos a llegar y vamos a decaer un poco, pero hay que levantarse, hay que confiar en el Señor. Y por eso yo le doy gracias a Dios, lo alabo y lo glorifico constantemente, porque la palabra de Dios tiene poder hoy en día, y hoy en día es donde más se está mostrando el poder de Dios y su misericordia en la humanidad. Así que les doy el paso, mis queridos hermanos. Hermano Wilber. Dale. Bien. Voy a reflexionar un poco, para gloria de Dios, en el tercer milagro que narra el capítulo 4 del segundo libro de Reyes. No, habla del regreso ya de Eliseo, de la ciudad donde estaba, con el pasaje anterior con la tsunamita, y va regresando, el profeta Eliseo va regresando a Gilgal y se encuentra con una hambruna en el país. Están los discípulos de los profetas de esa ciudad, de ese país, delante de él, y él envía a su criado a hacer un potaje, dice la lectura de la palabra, para los discípulos de los profetas, ¿verdad? Pero en estos, uno de ellos fue a recoger con toda la buena intención de lo que encontraba en el campo, y se encontró, dice la lectura, cepa silvestre y calabaza silvestre. Y las echó en la olla donde estaban preparando el alimento para los discípulos de los profetas, para los profetas. A tal razón de que cuando se comenzaron a alimentar, dice la palabra aquí que daban grito: muerte en la olla, hombre de Dios. O sea, al estar comiendo, ellos sintieron la muerte. En algunos pasajes, aquí no dice qué cosa fue lo que le pasó a cada uno, qué enfermedad de las que conocemos hoy en día con cuál podríamos relacionarla, no se dice. En algunas otras lecturas del Antiguo Testamento hace referencia cuando la comida les hace daño, de que les aflojó el estómago o algo, pero en este caso no dice. Solo dice de que dieron gritos: muerte en la olla, hombre de Dios, y no podían comer. Podría ser que era algo picante o algo venenoso que en el paladar no sabemos, ¿verdad? La lectura no lo dice. Pero viene el profeta, no se quedó con los brazos cruzados. El profeta no se queda con los brazos cruzados. Y esto es una de las cosas que siempre vamos a ver, una de las características que siempre vamos a ver en el hombre de Dios, en el hombre, tanto del hombre como la mujer de Dios. Vamos a ver que ante las situaciones que se presentan en la vida, no solo en la propia, sino en la vida de los demás, en la vida de sus hermanos de comunidad, de sus hermanos del grupo de oración, van a ver que cuando sucede algo, no se queda, algo que daña a los demás, no se queda con los brazos cruzados. Vemos que aquí Eliseo no se quedó con los brazos, llegó a Gilgal y vio que había hambruna, y no dijo: hay hambre, están con hambre. No dijo, no se detuvo a criticar, a decir
Sí, es que ustedes desobedecen a Dios. Sí, eso es porque tal cosa. No se detuvo a criticar el hombre de Dios. Entonces, ese es un llamado que nos hace a nosotros muchas veces que andamos encaminados al Señor y cuando vemos algo comenzamos a criticar. Es que eso él le pasa por tal cosa, es que eso le pasa por tal cosa. ¿Qué es lo que hace aquí en esta lectura del hombre de Dios? Tanto en los 2 milagros anteriores, ¿qué es lo que hace? El hombre de Dios da soluciones. Entonces el Señor nos llama en esta tarde a hombres y mujeres de Dios a ser parte de la solución y no a decirle a los demás cuál es el problema que tienen. Los demás ya lo saben. Los demás, no les iba a decir a los discípulos de los profetas, tienen hambre, si se está encontrando que cuando llega al país hay una hambruna en todo el país. Entonces, es lógico que el profeta dijera, tienen hambre y tienen que comer, ¿les queda algo? No se puso a ver o a tratar de explicar que por qué se estaba presentando ese problema. Le dijo a su criado, ve a cocinar, ve a hacer la comida a los discípulos de los profetas y dale. Pero aún con la buena intención, fijémonos bien que el hecho de que tengas la buena intención de ser parte de la solución, no siempre te van a salir las cosas bien. Eliseo mandó a hacer algo bueno, un alimento para que se alimentaran los discípulos de los profetas, pero alguien no se fijó bien o introdujo unos ingredientes desconocidos y pues aparentemente aquí da a entender la lectura de que era algo envenenado o algo picante, no sabemos, pero dice muerte en la olla, muerte, la comida los estaba matando. ¿Entienden? Entonces, nuevamente el problema ya se le presenta al profeta, pero no se queda con los brazos cruzados. No digo, les estoy dando de comer, ustedes son unos malagradecidos. Les estoy dando de comer y ustedes se están quejando. No, ve que hay el problema, pero viene y busca la solución. Él dijo, tráigame harina, le echó a la olla, le sirvió a toda la gente para que comieran y ya no había ningún mal en la olla, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir en este pasaje, tanto en este pasaje como en los anteriores, en estos 4 milagros que hace Eliseo? Es el llamado que nos hace el Señor a todos los que vamos en su caminar, en todos los que estamos haciendo el intento de caminar paso a paso, en ser parte de la solución. Que muchas veces vamos a querer hacer muchas cosas buenas, pero no necesariamente por nuestra buena intención nos van a salir bien. Entonces tenemos que estar a la expectativa que si eso que estamos haciendo va por buen camino, y si se desvía o si sucede algún problema, debemos estar atentos y siempre pendiente de contar con la ayuda del Señor para que podamos buscar una solución, ya sea que si nos encontramos con un problema, buscar cómo darle solución en la medida de nuestras posibilidades y con la ayuda de Dios, o si cuando nosotros en medio de un acto que estamos haciendo de bien sucede algún problema, también debemos de estar atentos para tratar de ayudar y a los demás. En este caso, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues darle de comer. No le vamos a dar de comida, pero le podemos dar de comer la palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de ánimo a esa persona de que está desanimada, a esa persona que aunque tiene el alimento material, en su boca hay veneno, en su boca está la muerte porque tiene el desánimo caído, porque tiene la esperanza moribunda, agonizante. Entonces nosotros llevar una palabra de aliento de que el Señor va a actuar. A los hermanos, a las hermanas que nos están escuchando, que escuchen esta transmisión, quizás es tu situación, cada uno de estos pasajes se relaciona tal vez con tu vida. El Señor en esta tarde te quiere decir de que confíes. Y como decía mi hermano Henry, como decía mi hermano Julio, hay que confiar en el Señor. Aunque te estés muriendo por lo que te estás comiendo, aunque el regalo que el Señor te dio, como en el caso de la viuda, en el caso de la tsunamita, estás perdiendo ese regalo valioso que el Señor te dio, sigue confiando y busca al hombre de Dios, busca al profeta, busca al sacerdote. En nuestros días podríamos decir, busca a tu guía de grupo de oración, busca a tu coordinador de comunidad, busca a tu párroco, busca a tu director espiritual, porque muchas veces nosotros
fijémonos bien, algo interesante, retomando la lectura, el pasaje anterior que meditó mi hermano Henry, que dice el profeta, déjala. Cuando la mujer se va a los pies del profeta Eliseo, le dice a su sirviente, el sirviente le iba a quitar y le dice, déjala, porque veo que en ella hay un sufrimiento y el Señor me lo ha ocultado. El hecho que nosotros andemos en el caminar del Señor, el hecho de que busquemos siempre como poner en práctica su palabra, no quiere decir que el Señor nos va a dar a conocer todo. Grandes milagros está haciendo este profeta en las lecturas que nos está dando, pero aún así, que era el profeta de Dios en el pueblo escogido por Dios, el Señor no le había dado a conocer todo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan perfecto para que sucedan las cosas, que muchas veces es incomprensible para nosotros. Entonces tenemos que estar abiertos y conscientes de que no siempre todo nos va a salir bien, porque andamos en el caminar del Señor. Quizás es cuando más obstáculos se nos va a presentar, quizás es cuando vamos a ver más las pruebas. Entonces tenemos que estar pendientes del Señor. Hoy, en esta tarde, a través de esta lectura, el Señor nos está diciendo a todos, confíen en el Señor, busquen cómo hacer el bien, pongan de su parte y oren al Señor para que el Señor haga la obra llegar a un buen término, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos dé ese discernimiento, ese ánimo, esa fe, esa confianza en buscar al hombre de Dios, que no vamos a poner nuestra confianza en el hombre, en la persona, en el guía, en el coordinador, en el sacerdote, sino en que esa persona nos va a hablar, que a través de esa persona el Señor nos va a hablar a nosotros como siempre nos habla, ¿verdad? No nos habla así que se nos aparece como un fantasma, no, nos habla a través de nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos van guiando en este caminar que vamos hacia el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hermano Wilber. Bien, qué interesante ver las partes negativas de la lectura, y yo quiero invitarlos a nosotros cuatro, si Dios nos permite vida, el próximo sábado meditar nuevamente, porque esta lectura no es tan fácil no es tan desperdiciable si lo hace, o mejor dicho, es desperdiciable hacerla en un solo programa. Vamos a ver si... A mí me llama mucho la atención lo de la mujer tsunamita. Vamos a dejar el milagro de la mujer tsunamita para el próximo sábado. Y ahorita como que estamos dando pantallazos de todo el capítulo 4 de este segundo libro de Reyes. Y yo quisiera mencionar las partes negativas. Por ejemplo, en el aceite, una mujer de profeta, no era mujer de un vago, no era mujer de alguien que no le servía al Señor. Precisamente la mujer el hombre de esta mujer le servía al Señor. Y este pasaje bíblico sobre el milagro del aceite, este pasaje bíblico nos puede decir muchísimo a nosotros los que estamos buscando del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a un profeta, a un hombre de Dios, a un servidor de Eliseo, o servidor de Dios a su vez. Sin embargo, este hombre de Dios que fue íntegro, la misma mujer lo dice, este hombre es íntegro. Este hombre tiene algo de lo que habla ya Proverbio, cuando dice que el ladrón cuando es atrapado, o si el ladrón es atrapado, él pagará. Entonces tenemos un acreedor, hay alguien que siempre te está cobrando. Eso lo dice también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa de noche y de día, o sea, hay un enemigo que siempre te está cobrando. Entonces vemos a este hombre que a su vez era buen servidor del Señor, era un buen hombre de Dios, pero como que no, y así hay muchísima gente hoy en día
Hay gente muy buena, muy santa, gente de Dios. Pero su vida cristiana, su vida como que no tuviera poder. Como que fuera limitación. En todo encuentra limitación. Yo conozco personas de que vamos a hacer tal cosa, no porque es que no tengo, es que no puedo, es que no, o sea, una limitante constante. Es algo como que estuviera amarrado de pies y manos, como que estuviera maniatado, que no se puede mover, como que no logra todavía despegar. Y estas personas, vuelvo a decir, son santas. Son personas bien comprometidas con el Señor, pero nunca gozan de una libertad completa en el Señor. Y no es porque Dios no lo haya hecho libre. Yo creo que hay algunas capacidades mentales que como que no se aprovechan en su debido momento. Entonces, allí está el problema. El Señor dice en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, dice el Evangelio que todo está consumado. O sea, pensar de alguna manera de que yo sí puedo ser libre, vamos a mencionar algunas cosas en el área financiera. Yo puedo ser libre en el área de la salud. Yo puedo ser libre en el área familiar. Yo puedo ser libre en el área laboral. Y así sucesivamente, algunas áreas de nuestra vida. Pero hay áreas de nuestra vida que todavía no se llevan a cabo bien. Y pensar o decir es que Dios lo quiere así, porque eso es lo que hemos escuchado por mucho tiempo. Hemos escuchado a la gente, es que de pronto esa es la voluntad de Dios. De pronto Dios nos quiere así. De pronto Dios quiere, yo he escuchado decir, por ejemplo, que en algún momento, si Dios nos permite vida, vamos a meditar sobre, por ejemplo, la sanación de los 10 leprosos. Yo he escuchado personas decir, de pronto el Señor no te quiere sanar, porque si el Señor te sana, tú te vas a ir del Señor. Y si nosotros leemos la lectura de los 10 leprosos, hubo uno solo que regresó. Los otros 9 se fueron. Sin embargo, ellos recibieron la salud. O sea, no es cierto que hay un condicionamiento. A veces nosotros como seres humanos condicionamos a Dios. O sea, el Señor no te hace tal cosa porque si el Señor hace tal cosa en tu vida, tú lo vas a malgastar. En Lucas 15, la gran parábola del hijo pródigo, el Señor y dice, ese es el Padre misericordioso que representa a Dios. Él le da todo. Y este joven se va a malgastar todo. O sea, lo que quiero enfocar en este momento es que nosotros no podemos condicionar a Dios a ciertas cosas. Si nosotros nos vamos a lo que son los dones, si nosotros nos vamos a lo que son la carta a los Corintios, si nosotros nos vamos a lo que hace Dios en nuestras vidas, si nos vamos en los dones, segunda de Corintios, capítulo 12, el Señor dice, a uno le da esto, y dice el Señor, y dice Pablo, y eso lo da para provecho común, no para santificación del hombre. Hay que pensar, por ejemplo, estamos diciendo varias cosas. Pensar, por ejemplo, que no, es que Dios no te da el don a ti de tal cosa porque tú no lo sabes administrar, porque tú no eres santo. No, Dios da. Lo que quiero enfocar en este momento es que Dios da sin tomar, sin pensar qué vamos a hacer nosotros. Allí está la parábola de los talentos. La parábola de los talentos le dio a uno 5, 3 y 1. Y dice que le dio a cada cual según su capacidad de poner a emplear lo que le ha dado. Pero a la hora el Señor no nos va a quitar nada, o no es que no te doy esto, mira, esto lo tengo para ti. Este regalo lo tengo para ti, pero no te lo voy a dar porque tú todavía no te lo has ganado. Eso decimos los hombres, pero Dios no lo obra de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos en este primer hombre? En este primer milagro del aceite. Tenemos a un hombre limitado. A un hombre que cuando se va
no le hereda bendición a su mujer. O sea, un hombre que limitadamente vivió su profetismo. Un hombre que cuando la misma mujer está diciendo, un hombre santo, un hombre aquí, y no es de parte de Dios, no es que Dios lo quiso de esa manera, como a veces decimos nosotros. Yo creo muy bien, es que el hombre era limitado. Y es tanto su limitación de que deja a esta persona y la deja endeudada. La deja, yo siento que cuando hablo de sentir, no hablo de sentimiento, o sea, yo reflexiono en esta lectura de que cuando está hablando de que hay un acreedor, ahora viene el acreedor a cobrarme, a llevarme presa a mí, a llevarme preso a mis hijos. ¿Tú crees que los hijos de Dios tenemos que vivir de esa manera? Yo no lo creo, hermano. Entonces, es ahí donde viene Eliseo y dice, ahora está bien. Yo quería mencionar la parte negativa. Tenemos al acreedor, al que le va a cobrar, al que se va a llevar todo. Tenemos a la mujer tsunamita, que no podía tener hijo. Y cuando tiene el hijo, entonces viene y se le muere. Tenemos a alguien que da muerte. Tenemos a alguien que está buscando detrás de ti. Y lo dice la parábola. Yo creo que es necesario, hermano, tanto para nosotros como para la gente que nos pueda ver, es necesario volver a leer y releer la parábola del sembrador, sobre todo en en Marcos 4. Porque cuando termina esa parábola, el mismo evangelista dice, si ustedes no entienden esta parábola, ustedes no entenderán nada más de la Biblia. No lo dice así, pero dice, no entenderán ninguna otra de las parábolas siguientes. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque nosotros debemos de comprender que hay alguien que cuando tú recibes algo, ese alguien está detrás de ti, y ese no es Dios. Juan 10:10, en el mismo versículo de Juan 10:10 habla de que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y el mismo 10:10 dice, pero yo, dice Jesús, he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que la tengan en plenitud. Entonces no podemos pensar, o mejor dicho, debemos de pensar que cuando la mujer recibe su beneficio, un beneficio que ella no estaba pidiendo, un beneficio que lo identifique el ayudante de Eliseo, porque así es Dios y ahí está la vista de Dios. Porque nosotros a nuestra altura podemos decir, yo no necesito nada, yo tengo familia, tengo hijos, tengo trabajo, tengo salud, o sea, no necesito nada. Y Dios está diciendo, no, tú necesitas todavía. Aparte de eso, Mateo 6:32, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le vendrá por añadidura. Tú tienes salud, tú tienes trabajo, tienes familia, tienes, sí, pero aparte de eso Dios está diciendo, porque ¿qué es lo que dice la viuda? Digo, la mujer esta de Naín, dice, yo tengo dinero, tengo propiedades, tengo esto, tengo lo otro, no necesito nada de usted, no necesito. Y Dios ve a través del ayudante de Eliseo y dice, a ella le hace falta algo, como a nosotros nos hace falta algo. Y ese algo era el hijo. Pero yo vuelvo a enfocarme en esto. Cuando tú recibes tu bendición, hay alguien detrás que está buscando cómo arrebatarte la bendición. Y vamos nuevamente a la parábola del sembrador. Cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en tal terreno, detrás vienen los cuervos. Detrás vienen los cuervos, detrás vienen las aves arrancando la semilla, lo dice la parábola. Y si nosotros no comprendemos esto, no comprendemos nada. Cuando tú recibes una bendición, detrás de ti está acechando el demonio. Primera de Pedro 5, 8 y 9. El león anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Él siempre está buscando a quién devorar, Entonces, en el primer caso está el hombre que le llega a cobrar a ustedes, vamos a ponerlo de esta manera, ustedes eran la familia
de aquel hombre que me hizo tanto daño a mí. Vamos a imaginar que yo sea el diablo. Ustedes eran la familia de aquella persona, aquel profeta que ustedes me hacían tanto daño a mí. Por eso ahora yo vengo ante ustedes y vengo a llevármelos. Vengo a causarle prisión, vengo a aprisionarlos, vengo a encadenarlos. La mujer, gracias a Dios, la mujer va donde el profeta. Y cuando va donde el profeta dice, veamos que tú tienes. Porque de lo mismo que tú tienes, como decía el hermano Henry, de lo mismo que tú tienes es lo que vamos a hacer para derrotar nuevamente a ese acreedor. Porque cuando se llenan todas las vasijas, entonces dice, ahora vende eso y págale al acreedor. De lo mismo que tú tienes. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos al primero que es el acreedor. Allá tenemos al otro que está buscando que apenas la viuda, no sé por qué digo viuda a cada momento, la mujer de Naín, apenas la mujer recibe la bendición del hijo, él viene a matarle el hijo. Y la misma mujer dice, yo no te pedí hijo, precisamente no te pedí hijo porque podía pasar esto. Y mira el miedo de la mujer. Y hay personas que somos así en el cristianismo. Y al profeta del primero puede pasarle lo mismo. Señor, yo no quiero que me des muchas cosas. Porque si tú me das muchas cosas, dice de Proverbio 30, creo que es, Señor, no te pido pobreza, ni te pido abundancia, dice Proverbio. Porque si tú me das mucha pobreza, puedo ir hasta robar y así voy a descalificar tu nombre, en palabras mías. Pero si me das mucha abundancia, me puedo olvidar de ti. Es un hombre que no tiene dominio propio del Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu Santo que lo pueda guiar. Entonces, dice la mujer, yo no te pedí eso, yo no te pedí hijo, porque precisamente yo te dije que no me engañara. Porque la mujer estaba pensando, ¿yo para qué? O sea, yo estoy viviendo tranquila. Tengo todo. Y cuando ella recibe la bendición, entonces viene el enemigo y se la arrebata. Y vamos al otro caso. Y con esto termino. Está el hombre que de buena mano, de buena intención, decía Einar, va a buscar comida para todo el grupo de profetas. Recordemos que ya lo leímos el sábado pasado. Hay un grupo bastante, 50 profetas, entiendo que decía un grupo, 50 en otro grupo y así. Hay un grupo bastante de profetas. Aparte dice Einar que se encuentra con una hambruna. Este hombre se va de buena manera, de buena gana, se va para buscar alimento. ¿Alimento para quién? Alimento para los profetas, para la escuela de profetas. Y ahí es donde el demonio, yo estoy mencionando la parte negativa, ahí es donde el demonio se aprovecha. Con que ahora tú vienes a alimentarlo, porque si no lo mató por el hambre, lo voy a matar ahora por lo que van a comer. Estamos viendo que el demonio no duerme. El demonio no duerme. Entonces, si no lo mato por la escasez y el hambre, ahora lo voy a matar por lo que están comiendo. Y ahora le provoca la indigestión, le provoca lo que sea. Pero le provoca algo. El demonio, tenemos que ver esa parte del demonio comparado a la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar, la semilla se siembra. Pero en cuanto se siembra, viene detrás él a querer arrancar. Decíamos ayer, el demonio sabe que la palabra de Dios tiene poder. Y por eso él no permite que nazca en nosotros. Él puede permitir, como ahorita que estamos nosotros anunciando, o sea, sembrando, tirando la semilla a lo largo del camino. Eso es lo que dice la parábola. Iba el sembrador, iba tirando la semilla a lo largo del camino. Y yo que por mucho tiempo sembré maíz, yo me imaginaba eso, porque nosotros sembrábamos a veces el maíz así o el trigo, lo tirábamos en el surco y alguien iba detrás, o nosotros mismos con los pies íbamos cerrando el surco. El sembrador está sembrando, pero él detrás está arrancando. Dice, por causa, y dice la otra, en el otro terreno, viene y recibe, ¿cómo que dice? Recibe persecución, pero lo recibe no porque él es lindo, ni porque sea esto, no. Él dice, a causa de la palabra.
Es la palabra la que él persigue. Es la bendición de Dios. Es que la palabra, lo dice Pablo, la palabra concibe la fe. Y la fe provoca que nosotros tengamos el escudo para atajar los dardos incendiarios del maligno. Él sabe. Y por eso Él nos permite. Mira cuántos problemas. Para poder hacer una radio, decía ayer con el hermano Einar, hey, todo está controlado, hermano. Mira, anoche yo me reía con Lucas porque descargamos el programa. Descargamos el programa nuevo, el reciente, 25 no sé cuánto, dice 25.8. ¿Cuánto dice ahí, Julio? 25.0.8. Y después yo le había dicho a Einar, mira Einar, tú vas a hacer tal y tal cosa. Y busqué por el internet el 21.0.1, que es donde está en lo que habíamos hablado. Estoy hablando en clave para no que la gente que esté escuchando. Y yo le digo a Lucas, yo voy a descargar esto así. Dice Lucas, yo le aconsejo que mejor elimine la versión nueva. Yo le digo, Lucas, vamos a probar. Y se instaló todo y yo le digo a Lucas, mira hermano, y ya está andando todo bien, le digo a Lucas. Y nos acostamos felices. Para ahora mire lo que está pasando. Porque él está detrás de la semilla, hermano. Él está buscando cómo arrancar esa semilla, que no nazca, que no penetre ese grano. Así que le doy el pase a ustedes, Dios mío. Dale, Julio. Bueno, mis queridos hermanos, hay que seguir confiando en el Señor, hay que seguir esperando, hay que seguir trabajando y ya en este caminar, para los que conocemos un poco cómo trabaja el enemigo, cómo trabaja Dios, debemos de seguir luchando por cada cosa que llega a nuestra vida, debemos seguir esforzándonos, debemos seguir orando. ¿Por qué orando? Mira, esta mujer dependía del profeta porque ella no tenía nada con qué dar, no tenía nada con qué pagar, no tenía nada para pagar la deuda, para dar lo que debía el profeta, qué sé yo, no tenía nada. Muchas veces nosotros nos encontramos así, no tenemos nada cuando llega la circunstancia. No hay nada físico para pagar. No sé qué era lo que debía el profeta. ¿Qué sería lo que debía? No se sabe. No se sabe qué debía el profeta. Pero no tenía nada esta mujer para pagar, que lo único que tenía eran sus hijos. O sea, lo único valioso para el acreedor, el que va a cobrar, lo único valioso eran sus hijos. Era lo único valioso que tenía en esa casa, eran sus hijos. ¿Y de dónde nacen estos hijos? Del profeta. ¿De dónde viene esto? Del profeta. El profeta dejó sus hijos. Lo único valioso, porque no era ni ella. El tipo pudo haber dicho, te llevo a ti como esclava. Pero él dijo, no. Aquí lo valioso son los hijos. Porque si tú lo ves, la mujer, como dice el padre Ángel Espinosa, la mujer no es nada tuyo. O sea, es tu compañera. Pero el hijo sí es descendencia. Sí, descendencia. Y ahí donde venía la palabra, lo que deja el profeta. Hay milagro en lo que deja el profeta. En lo que, si nos vamos atrás, ¿quién era Eliseo? Era un siervo de Elías. ¿Quién lo dejó? Elías dejó al profeta Eliseo. De ahí nace. Entonces, hay bendición en lo que cada profeta va dejando. Hay bendición. Y eso es lo que el enemigo quiere borrar. Si tú tienes un caminar en el Señor, tú vas a dejar bendiciones. Y el enemigo no va a poder contigo, pero tampoco va a dejar de pelear con lo que tú dejas. Y va a venir todo este tiempo, una guerra en nuestra vida, pero el que sabe dónde está la herramienta, va a ir a la herramienta. Esta mujer no sabía con qué pelear, esta mujer no sabía con qué pagar la deuda. No sabía. ¿Sabes por qué no sabía?
Porque dependía de un profeta. Dependía de alguien que oraba. Dependía de alguien que servía. Quien lo hacía todo prácticamente era el profeta. El profeta acudía a la casa. El profeta veía por sus hijos. El profeta, no sé con la deuda, qué pasó con la deuda, de qué era, no se sabe. Pero dependía esta mujer del profeta, de lo que hacía el profeta. ¿Quién compró el aceite? Pudo haber sido el profeta. Entonces esta persona viene a cobrar algo del profeta. Cuando tú no oras, hermano, cuando tú no oras, cuando tú trabajas, mira, cuando tú trabajas tú trabajas para pagar el agua, la luz, el teléfono, el cable, el internet. Estoy completando toda tu vida para que estés bien, o sea, para que pagues agua, luz, teléfono, internet, cable, Netflix, o sea, te estoy completando todo para que te sientas bien. Para que te sientas bien, que estás pagando todo, la nevera, el súper, todo lo estás pagando. Tú estás trabajando, lo estás pagando todo. Lo estás pagando todo. Y todavía te queda algo de tu salario. Todavía te queda algo de ese salario. ¿Qué tú haces con eso? Si tú eres un hombre prudente, tú ahorras, tú metes tu cuenta de ahorro, la que termina en 84, la 33, la 32, la que sea. Yo no sé si usted termina en eso, pero ya estás ahorrando en esa cuenta. Estás ahorrando. ¿Qué pasa si un día tú dejas de pagar la luz? 1, 2, a los 3 meses llegaron, porque esa es la ley, te permite a los 2, 3 meses el corte, o un mes. No sé en Nicaragua si los 15 días. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué tú haces? Tú corres a tu cuenta de ahorro a pagar esos 3 meses. A pagar ese mes, a pagar esos 15 días que debes. ¿Verdad? Tú que oras, tú que trabajas, tú vas y vas a tu cuenta y vas y pagas a la persona que te está cobrando. Esta mujer no tenía con qué pagar, no trabajaba, no tenía cuenta de ahorro. Pero había un profeta que oraba todos los días, se madrugaba todos los días, se arrodillaba todos los días. Servía al Señor. Este hombre, en la oración que él hacía todos los días, iba depositando. ¿Por qué esta mujer no tiene con qué pagar? Porque quizás no tenía depósito de oración en su vida. No tenía oración en su vida. No tenía oración constante. No tenía una oración que cuando viniera el enemigo, ¿sabes qué? No te me llevas a mis hijos, porque ellos no te pertenecen. Ahí hay palabra de vida que le da la autoridad y le dice: tú no te puedes llevar a mis hijos porque yo oro todos los días. Y no tiene que decirlo la persona que ora, sino que hay un depósito de parte del Señor en esa oración que tú haces todos los días. Y esa oración va a saldar todas tus cuentas. Va a saldar todas tus deudas, va a saldar todas tus enfermedades, tus dolencias, tus preocupaciones y esto. Pero por eso es que cuando viene el enemigo y se presenta el caso, se presenta el problema, no sabes a dónde ir, no sabes con qué pagar, porque tu vida está en desorden. Tu vida no tiene oración constante, tu vida no tiene dirección, tu vida depende de alguien. Y cuando ese alguien, no, es que mi esposo es el que va a la oración, no es que mi hijo es el que va a la oración, no es que mi esposa es el que va a la oración. Y como dice la palabra de Dios, de que Él proclama de que mi familia y yo serviremos al Señor, entonces yo me quedo. Suficiente con lo que proclame mi esposo, suficiente con lo que proclame mi hijo, mi esposa, que vaya ella solita y que proclame lo que dice el Salmo, lo que dice la palabra, que mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces yo estoy también sirviendo al Señor. Muchas veces podremos pensar eso, pero el día que se vaya ese servidor del Señor, ¿tú qué vas a hacer? Va a llegar el cobrador de los impuestos, va a llegar el cobrador de la deuda, va a llegar y tú no vas a tener con qué pagar, porque estás dependiendo de la oración de otro. Estás dependiendo de lo que hace el servidor, el que sirve al Señor. Sin contar, sin saber que cada oración es personal.
Cada encuentro con el Señor es personal. Por eso es que muchas veces no sabemos qué hacer, por eso es que muchas veces no sabemos dónde dirigirnos, porque no hay oración en nuestra vida. Quieres saldar tu cuenta, quieres saldar la deuda, quieres sanarte tú, limpiarte, tú quieres sanar de alguna enfermedad, de alguna circunstancia, quieres que todo cambie en tu familia, en tu entorno. Hay que orar, hermano. Hay que acercarse al Señor, hay que pedirle al Señor y deposita, ve depositando, porque como decía nuestro hermano, el león anda rugiendo buscando a quien devorar. Cuando venga ese león ya tú tienes un hacha para matarlo, y es la oración, hermano. Yo no sé si lo estoy interpretando así agresivamente, pero tú tienes que hacer agresivo en tu oración. Tú tienes que tener el arma exacta para cuando llegue cualquier enemigo en tu vida, cualquier circunstancia. Tú dices, yo ya lo tengo preparado, yo ya tengo esto para esto. Llegó este tipo, ¿sabes qué? Coge, ve, tiene tu paga, vete. No te me llevas a mis hijos, no te llevas a mi familia. Y llega la enfermedad, ¿sabes qué? Tú no me vas a mover aquí. Llega el coronavirus, ¿sabes qué? No, yo no puedo contigo. Tú estás muy pechón, tú estás muy hermoso. Esto, lo otro, ¿sabes qué? Se aleja de ti. ¿Por qué? Porque tú estás orando, tú estás alimentándote bien, tú estás comiendo bien. Así el enemigo sale de nuestra vida porque no puede entrar a nuestra vida, porque hay una protección de Dios a través de tu oración, hermano. Así que busquemos la presencia del Señor y acumulemos tesoro en el cielo. Acumulemos esa oración que un día vamos a necesitar de ella. Ánimo en el Señor y sigamos los pasos del Señor, sigamos lo que el Señor nos regala cada día, en cada programa, en cada mensaje, en cada palabra, cada vez que oras, cada vez que arrodillas. No es en vano, hermano. Que tu vida no dependa de la oración de otro. Tu vida tiene que depender de constante oración tuya, tu propia oración. Tú tienes que sembrar y tú tienes que producir lo que tú siembras en tu vida. Por eso es que muchas veces no vemos fruto en nuestra vida, porque no estás sembrando nada, hermano. No estás sembrando nada. El que siembra es otro. El que siembra es otro. Por eso pidámosle al Señor que nos anime a seguir adelante, a seguir sembrando, a seguir depositando esa oración que la vamos a necesitar más adelante. Ánimos, hermanos, y sigamos así en el nombre del Señor. Henry, pero él me estaba diciendo, Henry, que cuando él llegó, por ahí mismo salió y ese tema está muy gordito para pelear contra él. Y se cuenta ahí algo, hermano Henry. Sí, bueno, mis queridos hermanos, la verdad que esto es una bendición muy grande, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestras vidas. Y más porque el Señor no está esperando. El Señor no espera a que tú te muevas a ir en busca de Él. Él te busca constantemente, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me gusta de esto que se está viviendo es porque uno palpa verdaderamente el dolor, la alegría, la tristeza. Y eso pues en nuestra familia hemos venido viviendo desde noviembre casos de que la naturaleza, vamos a llamarlo en este sentido, ¿verdad? O las enfermedades se han asomado a la familia. Primeramente con lesbia, con el cáncer. Gracias a Dios se ha manifestado grandemente en nuestra familia con un gran milagro en la vida de esta hermana, de esta prima. Y la verdad que eso ha venido a fortalecer, ha venido a dar fuerza en aquella debilidad que tal vez no se palpaba, que tal vez no se notaba, pero en nuestro ser había una debilidad, y era que no conocíamos verdaderamente al Señor, lo fuerte, lo poderoso que es el Señor en su misericordia, actuando en una familia que con poca o mucha oración, pero en unidad, puede
no torcerle el brazo al Señor, sino que el Señor vea de que está la familia en unidad, orando, confiando y esperando en Él, ¿verdad? Entonces, nosotros ya teníamos, desde el tiempo de esto que se vivía con Lesbia, ya teníamos una constancia en lo que era la meditación de la palabra, el rosario, y se mantuvo así, ¿verdad? Yo muy insistentemente decía que la cuaresma no tiene que terminar únicamente por fechas, tiene que ser constante, que el Pentecostés tiene que ser diario, vivirlo diario en la familia, cada uno, ese Pentecostés que sea eterno, ¿verdad? Aparte de eso, yo molestaba mucho a la familia porque poco a poco los más jóvenes fueron cediendo al momento de el juego en el celular, al momento de las telenovelas que son muy llamativas hoy en la actualidad, y está desde el más viejo hasta el más joven metido en las novelas, ¿verdad? Entonces, yo insistentemente... Hay muchos actores. Yo insistentemente diciendo, pues, hay que ser constante, hay que hacer el rosario. Entonces, ¿qué sucedió? Tocó a la puerta la enfermedad. Sale un diagnóstico positivo en la familia de coronavirus. Entonces, yo sentí que todo el mundo hizo como que se dispersó, ¿verdad? Uno por el temor, porque los medios de comunicación, es cierto, es muy poderoso, está matando, pero no tiene el poder de Dios. El poder de Dios es superior todavía. Entonces, yo muy insistentemente todavía, por medio de teléfonos, yo llamé y les dije, no dejen de hacer el rosario. Sean constantes, no dejen de hacer el rosario. Entonces, mi mamá y mis hijos en su cuarto haciendo el rosario, los demás, no sé si lo continuaron haciendo o qué, pero ya no era un positivo, eran 2 positivos, mi hermana y yo. Pero en esto nada cambió, Yo hablé con mi hermana, y le dije de esta manera a mi hermana, apenas ella llegó a la casa, yo le dije de esta manera a mi hermana, mira, aquí no ha pasado nada. La verdad que hay que confiar en el Señor. Nosotros hagamos lo que nos corresponde, que es confiar, tener calma, y después el Señor va a actuar en cada uno de nosotros. De esta enfermedad nosotros no tenemos el control. El control lo tiene Dios, porque nosotros no podemos desesperar, nosotros nos podemos abrumar por la noticia y aún positivo. Y al abrumarte, lo que vas a hacer es simplemente perder la esperanza. Y hay que tener fe, hay que tener confianza en el Señor. Así que anímate, no te pongas triste, toma lo que tienes que tomar, sé constante, pero sobre todas las cosas confiemos en el Señor. Y eso fue el transcurso de estos 8 o 10 días, ¿verdad? Hoy casualmente, ¿verdad? Unos minutitos antes de que me conectara a la transmisión de hoy, nos llamaron del Ministerio de Salud, confirmándonos 2 positivos más, ¿verdad? ¿Quiénes? Mi mamá y mi tía Gloria. Pero sobre todas estas cosas, ¿verdad? Yo les estoy diciendo, tomé a mi mamá y le dije, mira, no hay por qué preocuparse, tenemos control sobre esto, el Señor está actuando en esta parte y hay que seguir constante, hay que seguir creyéndole al Señor. Y en esa parte estamos. Todavía no nos han entregado el total de los análisis, todavía faltan muchos más. Pero, ¿a qué viene todo esto? Que nosotros estamos entregados al Señor. Ya tenemos en la casa un milagro, y un milagro de vida. Y estamos recibiendo en nuestros cuerpos, en aquellos que ya se ha dicho que están positivos, estamos recibiendo un milagro más en cada familia. Así que esto es grande, porque esto viene
a fortalecernos a nosotros como familia, viene a darle vida al Dios que muchos de nosotros, muchos de nuestras familias desconocen, porque muchas de nuestras familiares en lo que se enteraron de que había un positivo, empezaron a hacer llamadas, empezaron con el miedo, que esto, que aquí, y yo no juzgo esa parte, pues, yo no juzgo esa parte porque es normal en el ser humano que exista el miedo, pero aquel que conoce al Señor, aquel que ya ha visto en nosotros, nuestra familia, ya vio el poder de Dios actuando en nuestra prima, en una familiar. Entonces, ¿por qué tener o desconfiar en el Señor? Hay que aferrarse a Él. Y el aferrarse a Él es seguirle creyendo. Que podemos perder el control de la situación, lo podemos perder, pero el Señor está con nosotros. Y mientras el Señor esté con nosotros, aquí en esta casa, yo siempre les he dicho a todos los familiares, en esta casa estamos todos cubiertos con la sangre de Cristo. Aquí puede pasar lo que quiera pasar, pero la sangre de Cristo está con nosotros, está sobre nosotros, está en este hogar. Y por eso pueden venir, les dije yo, pueden venir los 1000 positivos que vengan, pero aquí estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder. Y no es por usarlo, porque se ha dado mucho ya esta moda de venir y decir, la sangre de Cristo tiene poder, pero en tu corazón estás dudando. En tu corazón está faltando ese amor, ese poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo. Pero en nuestra familia se ha quedado el Señor y se ha quedado para ser glorificado. Y de eso más adelante pues voy a seguir dándoles el conocimiento de cada uno de los diagnósticos que se den, porque gracias a Dios yo tengo la confianza, tengo la esperanza en el Señor de que lo que suceda aquí va a ser únicamente para glorificar al Señor. Así que únicamente es eso, hay que glorificar al Señor en los tiempos malos y en los tiempos buenos, porque el Señor también se alegra en esa parte, no solamente alabarlo cuando las cosas nos van bien, no solamente glorificarlo cuando nos conviene, es constantemente. Y en esa parte yo le doy gracias a Dios porque mis hijos, mi sobrina, mi mamá han sido constantes en la meditación del rosario. Y a esto es todo de que no le encontramos muchas veces pues, el sentido a este punto, que es la meditación del rosario, la meditación de la palabra de Dios. Y eso fortalece verdaderamente. Así que en eso yo alabo y glorifico al Señor, porque la familia ha sido constante, y aquellos todavía pues que no se han entregado o no han querido reconocer el verdadero milagro de la vida, de que Dios se ha manifestado en nuestra familia, pues en este momento pues lo reconozcan y empiecen a creerle más al Señor, que esto no es de cuento, esto no es de tu capacidad inmunológica, esto es el poder de Dios manifestándose en la humanidad. Esto es la misericordia de Dios diciéndole a tus hijos, yo estoy contigo hasta el último momento de la existencia. Y en esto hay que darle gloria a Dios. Mis queridos hermanos, les doy el paso a ustedes. Einar, solo para recordar pues que como dice el hermano Henry, manifestar la gloria de Dios y qué más de esa palabra de que está llegando el acreedor a querer cobrar de la familia de Henry. Sin embargo, lo quiso hacer con la prima, después con él, después con la hermana, ahora con su tía, con su mamá, pero siguen firmes. Hermano Einar. Gloria a Dios, ¿verdad?, por este testimonio que da nuestro hermano Henry, de cómo el Señor sigue sanando. Muchas personas creen que los milagros del Señor se quedaron en el Antiguo Testamento, solo se quedaron como una narración más o un cuento más en un libro, ¿verdad? Muchos no creen, pero ahí está de primera mano de nuestro hermano Henry el testimonio de cómo Jesús sigue sanando, cómo Jesús sigue protegiendo a su pueblo, ¿verdad?, a nosotros. Bien, algo que quiero agregar a las reflexiones
que ya se han realizado de los milagros de Eliseo, es un tema que por muchos años ha habido siempre detrás una leyenda negra en la iglesia, y es cuanto al tema de las mujeres. Siempre se manipula a los enemigos, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a ese especialista de la mentira, siempre anda buscando como meternos cuentos falsos para que nosotros dudemos de nuestra fe, dudemos de nuestra iglesia, de las enseñanzas de nuestra iglesia, de lo que se vive y de lo que se hace en nuestra iglesia. Y uno de ellos es el tema de la mujer, de que la iglesia la tiene a las mujeres aparte. Y vemos cómo desde el Antiguo Testamento, que siempre se ha criticado la Biblia porque dice que es un libro machista que solo realza el nombre de la figura del hombre y la figura de la mujer es todo oprimida. Vemos cómo aquí se muestra el papel importante de la mujer en cuanto a la oración y en cuanto a la intercesión. Fijémonos bien, en el primer milagro es una viuda. Pero vemos que, si bien es cierto, la cultura judía gira alrededor del hombre. Si había muerto el marido, quien quedaba a cargo de la casa era el hijo, y tenía que hacerse cargo de su madre. En todo caso, es el hijo el que tenía que ir donde el profeta. Pero vemos que en este pasaje no fue el hijo. Y el acreedor no le llegó a cobrar al hijo, llegó a cobrarle a la madre, a la viuda. Y es la viuda la que fue donde el profeta. En el segundo pasaje, no es viuda, está vivo el marido, pero es la mujer la que busca el beneficio y la comodidad del profeta. Y es la que recibe la bendición a través del profeta de que va a tener un hijo. Y cuando su hijo esté en problema y muere, fijemos bien que el hijo, digámoslo de esta forma, se enferma estando con el padre. Pero no es el padre el quien busca como llevar a un médico o al profeta a su hijo. ¿Qué es lo que dice el padre? Llévenlo donde su madre. Y el hijo muere en las piernas, en las rodillas de su madre, mientras lo cargaba. Ella agarra a su hijo y va donde el profeta. Y llega primero donde el marido y le dice: alístame un criado, alístame una mula, porque voy a buscar al profeta. No llegó a decirle: mira, tú que eres el hombre, llévalo. ¿O por qué me lo mandaste? Sí, ¿por qué no lo llevaste donde un médico? Sino que ella toma la iniciativa, y el marido, vemos que no le contradice, no le dice el marido: no, yo tengo que llevarlo porque yo soy la cabeza del hogar. O sea, respeta la iniciativa y apoya la iniciativa de la mujer para que vaya donde el profeta a interceder por su hijo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es importante la figura de la mujer en la intercesión, en la atención de su núcleo familiar y de su prójimo también. Y qué importante es la oración de la mujer ante Dios cuando está intercediendo por los demás, sobre todo la intercesión de las madres. Y lo vemos que también se manifiesta en el propio Jesucristo, porque el primer milagro del Señor, por intercesión de quién se da, por intercesión de la madre de Jesús. Y hay muchos milagros en la Biblia que se dan por la intercesión de la madre, por la intercesión de una mujer. Entonces, tenemos que hacer conciencia en nuestras hermanas, en nuestras comunidades, a todas las mujeres que hay en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, en nuestro movimiento, la importancia que tiene la oración de ellas, ¿verdad? De que el marido no ora, de que el marido no ande en los caminos del Señor, no importa, tu oración es importante. Tu oración de madre toca el corazón de Dios, porque cuando Dios se compara con el ser humano, no se compara con el hombre, Él se compara con una mujer, y no con cualquier mujer, se compara con una madre.
cuando el Señor se compara con el ser humano, se compara con una madre. Isaías 49:15. ¿Podré acaso yo olvidarme? ¿Podrá acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Dice el Señor, no creo haberla creado con ese defecto, pero por si acaso una mujer se olvida del hijo de sus entrañas, yo de ti no me olvidaré, dice el Señor. Y lo puede leer en Isaías 49:15. Entonces, veamos cómo el Señor es fiel a esa promesa. El Señor no se olvida de nosotros, pero respeta nuestra libertad. ¿Nuestra libertad de qué? De ir a buscar al Señor, de ir a buscar al profeta de Dios o de ir a buscar a la competencia. Entonces, es decisión de nosotros que si buscamos la ayuda arriba o la buscamos de abajo. Si no la buscamos de arriba, la estamos buscando de abajo. Ahí no hay donde perderse. O sí o no. O el Señor o la competencia. Entonces, tenemos que nosotros estar conscientes de esa realidad espiritual. O buscamos al Señor. San Pedro es claro, el león anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ya? Entonces, depende de nosotros que si nos acercamos al Señor o nos acercamos al león para que nos coma. Por eso dice Santiago, acérquense al Señor, ¿verdad? Acérquense al Señor, resistan al enemigo y el enemigo se apartará de ustedes. Pero ¿cómo vas a resistir al enemigo? En la oración. No vas a resistir al enemigo en la playa, ahí, en el parque, sentado. Resistís al enemigo a través de la oración, a través de los sacramentos. Entonces, el Señor nos invita a confiar en Él, pero a hacer esa fe viva. ¿A través de qué? A través de la oración y de los sacramentos. ¿Para qué? Para que nuestra oración llegue a Él. Porque en la medida que nosotros nos estamos acercando al Señor y estamos buscando esa comunión con el Señor nos escucha. Y es sencillo. Cuando nosotros estamos bien con alguien, le podemos pedir un favor. ¿Creen que esa otra persona nos va a hacer un favor? Claro que sí, si está en sus posibilidades lo hace. Pero si yo estoy peleado con alguien, yo voy a ir de cara dura a pedirle un favor. ¿Con qué confianza me voy a acercar a alguien con quien estoy enemistado para decirle que me preste, para decirle que me haga un favor? No puedo, difícilmente, ¿verdad? Difícil, y si voy, difícilmente esa persona me va a querer ayudar, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el Señor. ¿Con qué confianza voy a ir al Señor? No es solo de decir, como decía nuestro hermano Henry, no es solo de decir la sangre de Cristo tiene poder y ya está. No es un amuleto, no es una frase mágica, abra cabra, pata de cabra y ya está. No es eso, ¿verdad? Entonces, esta es a lo que se refiere Santiago como la fe viva, la fe que se manifiesta a través de la obra, no solo de palabras, no solo decir en el nombre del Señor y ya está. No. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en verdadera comunicación, en verdadera confianza con el Señor, ¿con qué cáscara, diríamos en nuestro pueblo, con qué cáscara yo voy a ir a usar el nombre del Señor? Ahí es donde peco de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces, yo necesito, todos necesitamos tener esa comunicación con el Señor y esa dependencia del Señor, de irle a decir esa confianza que tuvieron estas mujeres para acercarse al profeta. Esa confianza necesitamos nosotros para acercarnos al Señor y decirle: Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdale a esta persona que tiene esta necesidad, porque nos acercamos al Señor no solo para pedirle para nosotros, sino también para pedirle por los demás, por nuestros enfermos, por nuestras necesidades, por nuestros familiares, por alguien de la comunidad, por un amigo, etcétera. Nos acercamos al Señor para pedirle por todas estas cosas. Entonces necesitamos sí estar en comunión y en gracia con Dios para que el Señor tenga misericordia de nosotros, incline su oído hacia nosotros y atienda a nuestras peticiones. Y recordar nuevamente a nuestras hermanas la importancia que tiene su oración de intercesión por su hijo, por su madre,
por sus padres, por su marido, por sus sobrinos, por sus familiares, por sus amigos, por quien sea. La mujer tiene esa gran capacidad de interceder. ¿Por qué? Porque el corazón de la mujer es más sensible que el corazón del hombre hacia las realidades humanas. Y esa sensibilidad es la que se acerca más a la sensibilidad de Dios, a la sensibilidad de Jesucristo hacia nuestras situaciones, ya sean en las dificultades o problemas o necesidades que nos vayamos presentando. Entonces, a nuestras hermanas que nos escuchan, esta invitación en esta tarde, que les quede ese ánimo de orar, de luchar en la oración por las necesidades propias y por la de sus semejantes, por la de su prójimo, ya sean sus familiares, en su casa, en su hogar, sus hijos, su esposo, ¿verdad? Entonces, no tengan duda de que el Señor nos las va a escuchar, ¿verdad? Invoquen el nombre del Señor y el Señor va a escuchar sus peticiones, ¿verdad? Entonces, en esta tarde que nos quede este mensaje, que el Señor escucha nuestras oraciones en cuanto nosotros ponemos nuestra fe en Él, en esa fe que busca como depender del Señor, que busca confiadamente esa ayuda del Señor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para el bien de los demás. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la confianza, que aumente nuestra fe, para que lo busquemos siempre en la oración, para que busquemos siempre esa dependencia, ¿verdad? Es muy común, cada vez ahora los psicólogos nos hablan de las dependencias emocionales, que dependés de las relaciones de pareja, comenzás a depender de la otra persona y endiosás a la otra persona. Hombre, no seamos tontos. Si vamos a depender de alguien, dependamos de Dios. Ese sí lo puede todo. Un ser humano, la otra persona, ya sea hombre o mujer, ese no lo puede hacer todo. Es tan imperfecto como nosotros mismos. Es tan limitado como nosotros mismos. Si vamos a depender de alguien, dependamos de Dios, que todo lo puede, ¿verdad? Porque es fácil decir, tengo un Dios que todo lo puede, pero en verdad lo estás creyendo. Tengo un Dios que todo lo puede, pero en verdad se nota, se está reflejando en tu vida. Ese Dios que todo lo puede, se está reflejando en tu vida, se refleja, se nota que confías verdaderamente, o solamente es de la boca para afuera que lo cantas o que lo decís, la sangre de Cristo tiene poder. Enseñame, te va a decir alguien no creyente, enseñame, quiero ver que cómo es que la sangre de Cristo tiene poder. Aquí tenemos el testimonio del hermano Henry, que cómo está mostrando el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo en sus familiares, y que tenemos la confianza que se va a seguir manifestando todo para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Entonces, en nuestras oraciones, que estemos siempre pendientes de que el Señor nos dé la gracia de poder vivir esa fe que tenemos en Él y que podamos irla incrementando, ¿verdad? Decía un predicador, si dice que tiene fe, que se te note que digas que tiene fe. Entonces pidámosle al Señor que se nos note en nuestra vida diaria esa fe que nosotros tenemos. ¿Cómo? Dando unos pasos de conversión, ¿verdad? Pidámosle también al Señor por nuestra conversión personal, ¿verdad? Nuestra conversión personal, que es importante, y avanzando en nuestra conversión personal. Pues, queridos hermanos, que en esta tarde el Señor nos da la oportunidad de compartir y reflexionar la palabra de Dios, que Él sea el que nos ilumine, nos dé la fortaleza, nos vaya rompiendo poco a poco las cadenas, esas murallas que nos impiden ir avanzando siempre en este camino espiritual, en este crecimiento espiritual al que nos ha invitado el Señor. Gloria a Dios, hermano Wilber. Bien, vamos a ir cerrando con la oración. No sé si alguien quiere decir algo más. Hermano Henry, acá tiene su compañero de viaje, yo ya tú sabes. Ahí después te digo todo lo que estaba diciendo. Vamos a hacer oración y vamos a pedirle sobre todo al hermano Henry que guíe la oración, ya que como él ha dicho y ha manifestado, han estado viendo la gloria de Dios y nosotros lo seguimos acompañando aquí con nuestras oraciones. Hay gente que dice con nuestras humildes oraciones. Yo no sé si hay oración humilde o hay oración que no sea humilde. Yo pienso que oración, hay que acompañar a la gente con oración y
Y dele, hermano Henry, vamos a darle la oportunidad a usted para que siga manifestando la gloria de Dios sobre la vida de usted y la de su familia. Sí, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este momento, en este lugar, por medio de esta red, Señor, en la cual tú nos permites, Señor, alimentarnos cada día, en cada momento y en cada instante de tu santa palabra, Señor. Fortalécelos a cada uno de nosotros, Señor, y muy especialmente a todas aquellas personas que hoy están temerosas, Señor, de lo que pueda pasar en sus vidas, de lo que pueda llegar a cada una de ellos. Asimismo, Señor, también manifiéstate en aquellos servidores tuyos, en aquellos sacerdotes, Señor, para que tengan esa vocación inmediata al servicio del más necesitado. Que en estos días, en la actualidad, Señor, es donde más nuestras almas necesitan de ese aliento, de ese pastor tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros familiares, de cada uno de nuestros amigos, y muy especialmente, Señor, por todas aquellas personas que hoy sufren cualquier enfermedad en los hospitales, donde el olvido, no porque sus familiares no lo recuerden, sino porque la situación no los permite, Señor, que ellos estén en compañía. Por eso hoy clamamos a tu presencia, a tu misericordia, Señor. Pasa tu mano sanadora sobre todas aquellas personas, Señor, que están llenas de temor en los hospitales, en sus casas, para que ellos sientan, Señor, ellos experimenten ese aceite de vida, de amor y de misericordia, Señor, que solo tú nos puedes dar. Por eso clamamos a tu Espíritu Santo, Señor, que se derrame en esos doctores, en esos médicos que están dando la batalla, Señor, en algo desconocido. Que entreguen, Señor, sus fuerzas a ti, para que tú por medio de ellos lleves sanidad a toda la humanidad, para que tu Santo Espíritu, Señor, también se derrame en aquellos dirigentes de los países, para que ellos puedan, Señor, confiando en ti, entregar todos aquellos planes que tienen para bien de la comunidad, para bien del pueblo, para bien de la sociedad. Que sea, Señor, derramada tu sangre preciosa en cada uno de ellos, y sea destruido, Señor, el poder del maligno, el actuar del maligno sobre cada una de aquellas personas también que han permitido que el mal tenga poder en la tierra. Por eso, Señor, clamamos a ti hoy en este momento, para que tú y tu Espíritu Santo siga fluyendo, Señor, por medio de tu santa palabra, llevando vida, llevando sanidad, llevando salvación y sobre todo fortaleciendo los corazones de aquellos que claman a ti, de aquellos que claman vida, de aquellos que claman sanidad. Bendito eres, Señor, gloria y alabanza a ti únicamente, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy te damos gracias, Señor, porque grandes cosas estás haciendo en nosotros, en la vida de cada uno de los que hoy sufren la terrible enfermedad, en la vida de cada uno de aquellos que ya se sienten derrotados. Por eso, Señor, hoy clamamos a ti. Hoy pedimos, Señor, que derrames ese aceite de vida en cada uno de nosotros, para que nuestra boca se abra, Señor, para glorificarte, para alabarte, para decir, Señor, a una sola voz, que tú eres un Dios vivo y lleno de poder, que en ti, Señor, hay misericordia, que en ti, Señor, hay sanidad. Por eso hoy, Señor, también pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima María, para que envíe santos ángeles a batallar esta pelea espiritual, en la cual solo tú, Señor, tienes el poder, el honor y la gloria, y vas a tener totalmente el control de la humanidad. La humanidad está arrodillándose, Señor, ante ti y clamando a ti, oh Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, te damos gracias en este momento, por todas aquellas personas que se están levantando de esas camas donde estaban postradas desde hace tiempo, pero que el levantarse, Señor, no sea únicamente para decir estoy sano, que el levantarse sea, Señor, para glorificarte y dar testimonio vivo, Señor, de que tú tienes poder, de que tú tienes el control de todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por este momento.
Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el don de la vida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a nuestra Amén. Madre Santísima diciendo todos: Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.